Yo quiero compartirles una escritura que dice, comenzando la epístola a los Romanos, en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra de nuestro Dios. Oye bien, querido amigo, porque es la palabra del Dios Santo. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Lo vuelvo a repetir, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Dios había llamado a Pablo, lo había apartado para predicar el evangelio. El evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, buenas noticias que deben producir alegría al corazón del hombre, porque primeramente son noticias que vienen del cielo, que vienen del mismo trono de Dios, y el autor es Dios, el autor y la fuente de esas buenas noticias es Dios, el Padre. Por eso Pablo escribe el evangelio de Dios, porque Dios es el autor, la fuente es el Padre eterno, y son buenas de gran gozo, buenas que deben alegrar nuestro corazón, porque son noticias de salvación para el hombre, ya que Dios es un Dios de salvación, un Dios que está interesado en la salvación del ser humano. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un Dios que salva. Isaías 45:15 dice que Él es el Dios que se encubre, el Dios de Israel que salva. Y el rey David escribió en el Salmo 3, la salvación viene del Señor. Entonces Dios está interesado en la salvación del ser humano, y por eso envió ese evangelio al hombre, esas buenas noticias que vienen del cielo. Por eso se le llama al evangelio el evangelio de Dios, pero también se le llama el evangelio de Cristo, como escribió Pablo ahí en la epístola en Romanos 1:3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, porque el evangelio se trata de la persona de Cristo. Son buenas nuevas de salvación que vienen de parte de Dios, pero son buenas noticias acerca del Hijo. Sí, por eso en 2 Corintios 2:12, Pablo dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo. Se denomina también como el evangelio de Cristo porque el evangelio se trata acerca del Hijo. Se trata acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su obra de redención para el ser humano. Porque a este fue el que señaló Dios el Padre, como dice en el Evangelio de Juan. Dios señaló al Hijo como el precioso Salvador. Y como dijo en Juan 6:29, el mismo Señor Jesucristo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Las buenas noticias son acerca de aquel que testificaba y que había escrito Moisés en la ley, así como los profetas, el que habría de venir el mundo, el Mesías, el Cristo, el Rey eterno, el Salvador de los hombres. Se le llama el Evangelio de Cristo porque se trata de Jesucristo. También en 2 Corintios 4:4
se denomina el Evangelio de la gloria de Cristo, porque se trata acerca de la persona de Cristo, no solamente de su obra. Se trata acerca de quién es el Hijo o quién era el Hijo en medio nuestro. Como dice en Isaías 7:14, Emmanuel, que el santo ser que nacería se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 9:6 dice que se llamaría también Dios fuerte, Padre eterno, admirable, consejero, príncipe de paz. El Evangelio se trata también de la persona de Cristo, no solamente de su obra de redención, de rescate para el ser humano, sino se trata acerca de quién era el Hijo, de quién era Jesús, el Hijo amado. Por eso una voz habló desde el cielo en el monte de la transfiguración, cuando Jesucristo estaba con Pedro, con Juan y Jacobo, y una voz habló y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque el Evangelio se trata es el Evangelio de la gloria de Cristo, de quién es Él, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Como dice la Biblia en Colosenses 1:15, que en Él habitaba toda la plenitud de Dios. Y también se trata, el Evangelio se denomina el Evangelio de la gracia de Dios. Eso nos dice Hechos 20:24, que el apóstol Pablo testificaba del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué de la gracia de Dios? Porque son buenas noticias de la gracia que Dios envía al ser humano a través de Cristo. Ahora, ¿qué es gracia? Es su favor. La gracia es el favor de Dios extendido hacia el pecador que no lo merece, y es algo que el hombre necesita para entrar al reino de Dios. Necesita gracia, necesita el favor de Dios, necesita que Dios extienda su favor, su misericordia, algo que no merecemos, porque el hombre no tiene credenciales, no tiene mérito para entrar en el reino de Dios, por cuanto ha pecado, y el pecado lo tiene separado de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno. Fíjese la palabra, ni aun uno. Romanos 3:12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Romanos 5:12 dice: porque el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos pecaron. La Biblia dice que no hay ni uno justo, todos se desviaron, todos pecadores. Por eso todos necesitamos la gracia de Dios. El único que nos dice la Biblia que no pecó, el único que ha caminado esta tierra, que fue sin pecado y sin mancha, en el cual no hubo pecado ni engaño en su boca, nos dice 1 Pedro 2:22, que fue Jesucristo. Y Él era Dios con nosotros. Él era el hombre divino, o el Dios hecho carne, con una naturaleza divina. Por eso el pecado a Él no lo tocó. El único que no ha pecado, porque tal sumo sacerdote nos convenía, como dice la Biblia hablando de Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Sí, aparte de Él todo el mundo ha pecado, todo el mundo ha sido destituido de la gloria de Dios, no puede entrar en su reino por causa del pecado, que es como un abismo que se levanta entre Dios y el hombre. Por eso se le llama también el Evangelio de la gracia de Dios,
porque a través de Cristo Dios extiende su gracia, su favor que no merecemos. Su favor para levantar al hombre, para sacarlo del pozo de la perdición, para transformarlo, para darle esperanza, para impartirle una vida nueva a través de Cristo. Por eso dice, la ley por medio de Moisés fue dada. Dice Juan 1:17. Juan el Bautista predicó y dijo, pero la gracia de Dios pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y por esa gracia que nos anuncia el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, es que podemos ser salvos por el don de Dios que extiende al pecador que reconoce su estado, reconoce su necesidad, reconoce que necesita un Salvador, reconoce que necesita el perdón y se vuelve a Dios a través de Cristo. Por eso se le llama el Evangelio de la gracia de Dios. También se le llama el Evangelio de la paz. En Hechos capítulo 10, versículo 36. Dios anunció a los hijos de Israel y envió mensaje anunciando el Evangelio de la paz a través de Cristo. Se le llama el Evangelio de la paz en Hechos 10:36 porque es un mensaje de reconciliación. Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje para reconciliar al hombre con Dios a través de Cristo. Segunda de Corintios 5, 18 y 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por eso se le llama el Evangelio de la paz, porque es un evangelio de reconciliación. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Hablando de Jesucristo, Él es nuestra paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Juan 14:27. A través de Cristo el hombre puede hacer la paz con Dios, ya que está en enemistad con Dios. Por eso Pablo escribe de la condición de los creyentes antes de venir a Cristo y les dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Sí, siendo enemigos, el hombre habla del ser humano como que está en enemistad con Dios por causa de su pecado. Pero a través del Evangelio, Dios está reconciliando al ser humano consigo mismo a través de Cristo. Por eso se le llama el Evangelio de la paz. También se le llama el Evangelio de vuestra salvación. Efesios 1:13, que dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, es decir, en Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sí, se le llama el Evangelio de vuestra salvación, pero dice, en Él también vosotros, habiendo creído en Él. Después de que se anunció el Evangelio de la salvación. ¿Salvación de qué? Salvación del lago de fuego, donde el hombre va a ir por causa de su pecado. Si no se arrepiente y viene a Cristo, le espera la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. El Señor dijo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es la destrucción del alma en el lago de fuego. Cuando el alma del hombre es echada al lago de fuego, Apocalipsis 20:15, donde dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que la Biblia denomina la segunda muerte, la muerte del alma.
Y por eso se le llama el evangelio de vuestra salvación. Porque Cristo vino a salvarnos de la segunda muerte, de la destrucción del alma. Por eso Él dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Mateo 10:28. Oh, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Para el hombre que no se arrepiente y viene a Cristo, no le queda otra sino la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es algo que no quisieras ver. No quisieras que Dios te ponga en la balanza, porque por tu pecado te irás al lago de fuego. Dios hará justicia contra el hombre pecador que no se arrepintió ni vino a Cristo para ser perdonado. Pero se le llama el evangelio de vuestra salvación, porque Dios es un Dios que salva y no quiere la muerte del que muere, no quiere la muerte del impío, como dice en Ezequiel, sino que el impío se vuelva de su camino para que viva. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El apóstol Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hablando de Jesucristo. Él vino para salvar las almas de los hombres, pero el hombre tiene que creer en Él y actuar, venir a Él, recibirle como Salvador y empezar a caminar con Cristo en esta vida. Porque la fe tiene acción, la fe se levanta, la fe camina el camino de la fe, la fe se arrepiente, la fe se convierte de las tinieblas a la luz. Y por último quiero decir que el evangelio también se le llama el evangelio del reino de Dios. Como dice Marcos 1, 14 y 15, que después de que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesucristo vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesucristo mismo predicó el evangelio del reino de Dios porque se trata de ese reino glorioso que Dios ha preparado para los que le aman. De un reino donde no habrá muerte, ni dolor, ni llanto, ni maldición, donde Dios hará nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia, donde el león comerá paja como el buey, donde no habrá nada que haga daño en su reino santo. Se trata del evangelio del reino, porque también anuncia el reino de Dios que se establecerá y será por los siglos de los siglos. Y la entrada a ese reino solo hay una puerta, Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En Él se nos anuncia el perdón de pecados, limpieza de nuestros pecados para poder entrar en su reino. Y la sangre de Cristo es lo único que puede limpiar nuestra culpa, lo único que puede quitar nuestro pecado. Él vino para quitar nuestros pecados, para darnos entrada en su reino. Pero hay que recibirle como Salvador y pedir limpieza por su sangre. La sangre de Jesucristo su Hijo, dice 1 Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. Por eso el apóstol Juan dijo en Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y luego más allá dijo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, querido amigo, se te anuncia esas buenas noticias de salvación. El evangelio de Dios, porque viene del Padre eterno, Él es la fuente. Pero se trata del Hijo. Por eso se llama el evangelio de Cristo. Se trata de su obra de redención en medio de una humanidad perdida. Su obra para rescatar al ser humano y para introducirlo en su reino. Y solo ese es el camino, la verdad y la vida.
Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega. Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Dios quiere rescatarte, pero te rescata a través del Hijo. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otro nombre. Solo Jesús para entrar en el reino de Dios. Solo su sangre nos puede limpiar de todo pecado. Si lo quieres hacer, si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día glorioso para tu alma, para tu vida, porque hoy es el día de salvación. La Biblia dice que si creemos con nuestro corazón, con nuestra boca debemos invocarle para salvación, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Bien, si lo quieres hacer, repite conmigo. Esta oración se la vas a estar diciendo al que te creó para la gloria de su nombre y al que murió por ti en la cruz del Calvario. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de tus ojos. delante de tus ojos. Pero creo, Señor, Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios Santo, tú eres el Hijo del Dios Santo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente, que te hiciste hombre que te hiciste hombre y moriste en la cruz del Calvario, moriste en la cruz del Calvario, derramando tu sangre derramando tu sangre para la limpieza de mis pecados. para la limpieza de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante Creo que resucitaste triunfante al tercer día al tercer día, y que vives para siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. y me vuelvo a ti. Te abro mi corazón Te abro mi corazón y te invito a mi vida. y te invito a mi vida. Te recibo hoy Te recibo hoy como mi Dios, como mi Dios, como mi Salvador, como mi Salvador, como mi libertador como mi libertador y como mi Señor. y como mi Señor. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados y escribe hoy mi nombre y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi alma. y salva mi alma. Y perdóname, Señor, Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida estén operando en mi vida y someto mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón para darme tu perdón y tu regalo de vida y tu eterna. regalo de vida eterna. Recibo tu salvación Recibo tu salvación que fue adquirida para mí que fue adquirida para mí a través de tu Hijo a través de tu Hijo en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario y a través de tu y gracia. a través de tu gracia. Y en su nombre te doy gracias En tu nombre te doy gracias por la salvación de mi por alma. la salvación de mi alma. Amén Amén y amén. y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor.